¿cómo estáis? Hoy quiero hacer un vídeo en español bastante corto porque ya hay mucha gente de España que me escribe, de España y de Latinoamérica, que no entiende muy bien el inglés, pero le gusta mi mentalidad, la energía que tengo, esas ganas de constantemente comerme el mundo y ir a por lo mejor. Yo siempre, cuando era pequeño, siempre he ido a las mejores ligas, siempre he querido estudiar con los mejores profesores, tocar en las mejores orquestas. Entonces es una cosa que me ha llevado, ¿no?, a poder tocar con la Filarmónica de Berlín, a hacer gigs con la Concertgebouw. Ahora mismo me acaban de ofrecer, tengo dos orquestas que lo anunciaré dentro de poco, que me han ofrecido plaza de primer trombón. Estoy viajando el mundo con masterclasses, festivales. Mi agenda está ahora mismo muy llena con todos estos proyectos y esto no lo digo para fardar, no lo digo para fardar ni mucho menos, lo digo porque directamente todo esto que estoy haciendo yo lo podéis hacer vosotros de la misma manera. Realmente no hay límites. El único límite que yo tenía cuando empecé en este camino fue esto. Y esto está condicionado por la gente que tenía a mi alrededor. Constantemente yo he crecido en un entorno, una ciudad pequeña en el norte de España, Santander, que no tiene ni orquesta profesional, no tiene ni conservatorio profesional, o sea, tiene grado medio y grado elemental, pero no tiene grado superior. Entonces, todos mis compañeros, todos mis amigos se iban pues a San Sebastián, al Musiquene, se iban a Barcelona, se iban a Madrid, pero ninguno se quería ir fuera. Mi sueño desde que era pequeño era estudiar o con Christian Lindberg, que era mi trombonista favorito, o con Jürgen van Rijn, que en ese momento era mi segundo trombonista favorito, ahora es el primero, porque claro, la manera en la que tiene de tocar en la orquesta es espectacular y aparte de solista, para mí es el mejor. Entonces fui a por ello, desde un pueblo pequeño, pueblo-ciudad pequeña, de 100 y pico mil habitantes, fui directamente a Ámsterdam y aquí empiezan los mensajes que te dice tu entorno, ¿no? Es muy difícil. Me acuerdo que un amigo con los que iba al conservatorio me dijo: se van a presentar los mejores de Alemania, se van a presentar los mejores de Holanda, los mejores de Francia, que está pegado, los mejores de Bélgica, que está pegado, entonces va a ser muy difícil, él dijo, es muy difícil. Yo en ese momento tenía dos opciones: o le escuchaba y no daba mi 100% y iba a medio gas a por la prueba, o no escuchaba absolutamente a nadie, seguía mi intuición, seguía mis sueños, iba a 200% sin negociar a por mi objetivo. ¿Qué pasó? Yo estuve en el último año del instituto, que terminé el instituto y dejé un año entero para practicar las pruebas del bachelor, del superior, que eso es una cosa que os recomiendo a todo el mundo. Tengo amigos que también han hecho segundo de bachiller y al mismo tiempo las pruebas del conservatorio, pero es demasiado. Hay mucha gente que no aguanta la presión y puede ser bastante presión y bastante carga de trabajo. Entonces dejé ese año entero en el que mi único cometido era preparar la mejor prueba posible. Las audiciones eran en abril en Ámsterdam y luego en junio-julio eran en España. Yo había aplicado también en España. Junio-julio iba a hacer la SMUC, iba a hacer San Sebastián, iba a hacer Madrid, y esas eran como mis segundas opciones en caso de que Ámsterdam no saliese bien. Pero lo dicho, mi objetivo era ir lo más preparado posible. Llegaba a las 8 o 9 de la mañana al conservatorio y luego, como estaba en sexto de profesional en mi último año también del conservatorio, ya no tenía el instituto, entonces tenía solamente conservatorio, solamente música, lo que hice fue pegarle muchísima caña, 8 o 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Estudiaba un montonazo de horas y estudié tanto que llegó un momento en el que casi me destrozó toda la carrera. Y ese fue el momento en el que solo estaba practicando trombón constantemente. No paraba en ningún momento ni a tocar el piano, no paraba en ningún momento ni a cantar las obras, no paraba en ningún momento a escuchar versiones, nada, solo era trombón. ¿Por qué? Porque pensaba, como alguien de medicina, tantas horas de estudio, tanto resultado tengo. En trombón lo mismo, pensé, tantas horas de estudio, tanto resultado tengo. Pero al final lo que te interesa es estar aquí fresco y luego practicar de manera eficiente. Por eso eso fue el primer logro de mi vida, conseguir llegar
al Conservatorio de Ámsterdam a estudiar con mi trombonista favorito, y ya a partir de ahí, cuando tienes un sello, que es como un stamp, ¿no? Como los militares que tienen aquí las medallas, cuando tienes un stamp del Conservatorio de Ámsterdam, por ejemplo, con Jürgen van Rijn, ya es un poquito más fácil. Lo difícil es llegar ahí, porque éramos 50 y pico para como 2-3 plazas, algo así. Pero una vez estás dentro ya es mucho más fácil porque tienes un montón más de oportunidades. Yo cada vez que en mi orquesta, por ejemplo, aplican personas para primer trompeta o para otros instrumentos y veo el currículum y lo primero que veo es una clase de trombón potente, una clase de trompeta potente, una clase de cello potente en un sitio con un buen profesor y con una buena atmósfera y con una buena clase, yo ahí escucho, y bueno, todo el mundo, ¿no? Inconscientemente escucha esa prueba como con otros ojos, como con otra cara. Por lo tanto, yo me aseguré de estar en un conservatorio lo mejor posible. Entonces, eso fue lo primero, Conservatorio de Ámsterdam durante 5 años, y ahí me volví a estancar. Vino el COVID, no sabía lo que hacer, y me volví a estancar totalmente hasta que me vino una idea. La voz de aquí, que es directamente la voz de Dios hablándote, me dijo: tienes que tocar con la Filarmónica de Berlín. Era mi sueño tocar con la Filarmónica de Berlín, con la mejor orquesta del mundo. Entonces apliqué para tocar con la orquesta, fui al 200%, estudiando muchísimas horas, y resulta que la primera vez que lo hice, llegué a la final, éramos como 40-50, llegué a la final y con otro tío y la dejaron desierta. El nivel no era lo suficientemente alto, decían. Entonces ellos me dieron un feedback, yo era el único de toda la prueba que estaba con el móvil apuntándolo ahí enfrente. Vale, este me dice esto me dice lo otro, voy a intentar que estos próximos meses todo esto esté perfecto. ¿Qué pasó? Que estuve durante todo el verano, sacrifiqué todo el verano para realmente hacer lo mejor posible, porque pensad una cosa, yo ahí en Ámsterdam cuando lo estaba tocando con Jürgen, él me dijo, bueno, sí, el David está bien, las Valquirias también está bien, tal, no sé qué, pero había una cosa de estilo, un chip que tenía que cambiar, más que cambiar mi manera de tocar, era un chip que tenía que cambiar. El feedback era algo del estilo, vale, Jürgen me decía en el William Tell, la nota importante a la que tiene que haber dirección es la nota larga, cuando en Berlín era todo lo contrario. Olafot, el primer trombonista de la Filarmónica de Berlín, increíble trombonista, me decía, la nota larga no le des tanta intensidad, no le des tanta intención, dale intención a las notas cortas. Habéis visto, ¿no? Habéis visto el cambio realmente de juego aquí. Jürgen me decía una cosa de estilo, Olaf me decía otra cosa de estilo que era totalmente distinta a la que Jürgen me decía. Entonces, más que cambiar mi manera de tocar, era un cambio de chip. Eso hice durante todo el verano, sacrifiqué todo el verano, todos mis amigos, yo me metí en Instagram y veía a la gente de la orquesta que estaban constantemente de fiesta o de viaje o no sé qué, tal, y yo ahí pensando, yo estaba en mi habitación en Ámsterdam, un calor horrible, en Ámsterdam en verano, en mi habitación ensayando 6, 7, 8 horas al día, no solamente trombón, hacía un poco de trombón, luego escuchaba grabaciones de las Valquirias, de la Orquesta de Nueva York en 1970, luego salí un poco a correr, a escuchar clases con Jürgen antes, con mis profes, que eso también es practicar, o sea, hacía trabajo con trombón y sin trombón. Y resulta que después de esos 2 meses, también hice la prueba de Euskadi, la de Euskadico, de segundo trombón, éramos como, no sé, éramos muchísimos en la prueba. Pasé al segundo día, el segundo día llegué a la final, éramos 3 en la final y luego, esto no lo sabe nadie, pero después me ofrecieron un contrato con ellos, después de haberme dicho que no en la prueba de segundo trombón de Euskadi Orquesta, me ofrecieron un contrato con ellos como desde octubre hasta, no me acuerdo exactamente, pero creo que hasta el final de temporada, y les dije que no porque tenía otros, que era verdad, tenía otros compromisos. Y ahí estaba empezando a estar un poco desmotivado. Practicaba mucho, no conseguía mis resultados, final, pero me quedaba esto, yo sentía que me quedaba esto, que tenía que apretar un poco más. Entonces fui a por todas, a por la Karajan. Junio fue la primera que me dijeron que no, septiembre, el 23, 24 de septiembre, era la prueba que gané,
Y ahí ya fui con todo, Lo tenía muy claro, iba por ello. ¿Y qué pasó? Primera ronda, David Concertino, 3 en la final. Ahí lo di todo, ahí gané la plaza. Eso fue también un punto de inflexión enorme en mi vida. Eso fue como, wow, lo he conseguido mi sueño. Pero claro, nosotros somos como los deportistas de élite, o los atletas, o los corredores de maratones. Cada vez que cruzamos o estamos a punto de cruzar la línea de meta, ya estamos pensando en la siguiente carrera. Pues con esto es lo mismo. Yo pensé, vale, Filarmónica de Berlín, todo guay. ¿Qué es lo siguiente? Una plaza de orquesta. Entonces, tengo un vídeo de mentalidad que es en inglés, que me encantaría que lo escuchaseis si tenéis la oportunidad. Y esencialmente hablo un poco de la prueba de Helsinki, qué hice distinto, qué cambió en mi manera de practicar y cómo pude optimizar mi manera de practicar, mis horas de estudio para ser lo más eficiente posible y tener los mejores resultados posibles. Entonces es un vídeo interesante que me encantaría que escuchaseis. Y después, Helsinki Philharmonic, primer trombón. Esto fue en 2024, en diciembre, empecé en 2025 finales. Tuve tour con Youth Music Festival of the Greater Bay Area con Daniel Harding, uno de mis absolutos directores favoritos. Y después de eso empecé mi trial en Helsinki Philharmonic. 4 o 5 meses de trial, que bueno, son realmente 6 meses, pero yo empecé un poco más tarde, aunque aún así hice bastantes proyectos. Y primer trombón de la Filarmónica de Helsinki con plaza ganada hasta que me jubilé. Ahí vino otra vez la pregunta, ¿qué viene ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Me quedo aquí hasta los 65 como hace el resto de la gente? ¿O intento, porque yo no soy la típica persona que va a estar toda la vida haciendo una cosa? Yo siempre estoy constantemente viendo cómo puedo evolucionar, cómo puedo ayudar a más gente. Entonces salió toda mi idea de las redes sociales. Empecé a poner contenido en las redes sociales sin esperar nada a cambio, sin esperar dinero a cambio. Y había gente que me pedía por que le diese clase online. Entonces yo dije, bueno, pues me puedo dar algunas clases. Y cada vez eran más y más personas las que veían mis vídeos de los ejercicios y me pedían clase. Entonces abrí mi propio coaching de trombón con mi comunidad Global Brass Collective, que os podéis unir si queréis. Y luego, bueno, mi lista para el 1 a 1, que de hecho dentro de pocos días es una cosa que cerraré totalmente y solo me centraré en un programa de 1 año que va a ser espectacular, con un montón de módulos, me vais a ver todas las semanas y realmente la transformación que va a haber ahí de la gente es impresionante, os lo puedo asegurar. 1 año conmigo, con esta mentalidad, con esta disciplina, con estos hábitos, el cielo es el límite. Y ahora mismo puedo decir que mi próximo sueño, yo veía, bueno, esto es un sueño que ya llevo teniendo desde hace muchísimo tiempo. El hecho de viajar el mundo, ahora mismo, mira, os puedo enseñar un poco dónde estoy. Estoy en Dubái, en uno de los mejores hoteles, viajando el mundo, disfrutando como un niño, después de estar 2 semanas tocando con la UAE National Orchestra, la Orquesta Nacional de los Emiratos Árabes. Y esencialmente esta siempre es la vida que he querido. Llevo 2 meses ya viajando el mundo, estuve en Colombia 3 semanas, en Cali y en Medellín, estuve en Macao y en Hong Kong, en Macao para hacer la prueba de Macao Orchestra, que ya os diré el resultado, tengo muchísimas ganas de anunciar el resultado. Hong Kong haciendo una masterclass, luego Italia, luego ahora he estado 2 semanas aquí en Abu Dhabi, en Dubái, tocando con la Orquesta Nacional, ahora mismo he estado de segundo trombón, después estaré en Polonia, en Civic Sowakowanie, del festival de trombones de allí, una pasada. Después Argentina Trombonanza Festival, bueno, en noviembre voy a estar en México todo el mes dando masterclasses con Peter Steiner, compartiendo la misma masterclass, tocando en un recital con este chico Mauro Martins de Eufonio, que es una pasada. Y bueno, a partir de allí, en diciembre, de momento no lo he anunciado, pero lo anunciaré dentro de poco. Y estoy muy agradecido por todo esto. Y esto no lo digo, chicos, para desmotivaros. No lo digo para decir, mira qué guay soy y qué mierda sois vosotros. No lo digo absolutamente para eso. Todo lo contrario. Lo estoy diciendo para motivaros y cada sueño que tengáis, id 100% a por ello y no negociéis.
Eso es una cosa que yo hice desde los últimos 18 años que llevo con el instrumento y mira dónde estoy. Ahora mismo puedo decir que estoy cumpliendo un sueño y puedo decir que estoy viviendo la vida que quiero. Claro, esto también lleva un proceso, no va a ser del día de la noche a la mañana, porque vosotros veis el vídeo en el que estoy tocando ahí lo de solista o haciendo mis masterclasses y mis festivales y pensáis que ha venido así, pero esto es el resultado de muchos años poniendo el trabajo cuando otros no querían trabajar, cuando ni siquiera yo quería trabajar. Entonces es una cosa que quiero que entendéis y, por supuesto, disciplina, hábitos, mentalidad, aprender de mentores que me han llevado hasta aquí, por ejemplo, Mario López Mindset, que es mi mentor, que es un alumno de Yados. También, por ejemplo, gente online que escucho mucho, como Wes Watson y toda esta gente. La parte de mentalidad, de negocio, de estilo de vida que tienen es una pasada y la única manera de llegar a tener más o menos esos mismos resultados es dejar el ego, no quitarse la bata del estudiante, porque lo más fácil, y yo veo muchísima gente que ya hace eso, gana una plaza de orquesta y es como, vale, yo ya no tengo que aprender nada más, yo estoy constantemente formándome. De hecho, este mismo verano, con una plaza ganada en Helsinki, he estado 2 semanas en Taiwán con Joe Alessi aprendiendo de él. La mayoría de gente ya con plaza no haría ni siquiera eso. Estoy constantemente invirtiendo en mi propia educación para constantemente ir evolucionando y ya como resultado que mis alumnos evolucionen conmigo. Por eso que esto es un proceso que no para, esto es un proceso en el que nunca hay un tope, incluso con 80, 90 años, al lecho de muerte puedes incluso seguir aprendiendo algo y qué casualidad, mira, la gente, los inversores, Warren Buffett, que tiene 80 y pico años, sigue invirtiendo en educación. Tiene 80 y pico, 90 años, billonario, y sigue invirtiendo en educación. ¿Qué os quiere decir esto? Que cuando dejas de aprender, que cuando te quitas la bata de estudiante, ya ahí empiezas a caer. Por eso te digo que muchísimas gracias por ver este vídeo. Esto lo hago para motivaros, para ayudaros. Escribidme por las redes sociales si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta. Ahí estaré para asistiros. Si queréis trabajar uno a uno conmigo, ir rápido, corred, porque no voy a abrir más plazas uno a uno. A partir de julio, mediados de julio, ya no daré más clases uno a uno, solamente va a ser grupal y un programa de un año que os aseguro que os va a cambiar la vida a muchos de vosotros. También tenéis Global Bass Collective, que lo mismo, en 1 o 2 semanas también va a dejar de existir, no lo haré tanto, por lo tanto quiero dar toda mi energía a esa gente que esté comprometida en realmente cambiar su vida. Muchísimas gracias, saludos desde Dubái y cualquier cosa, aquí tenéis mis redes sociales, seguidme, like, subscribe y ahí nos vemos. Un abrazo enorme. Chao, chao.